Hola, Cres People, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro Cres Podcast. Yo soy Felo, ella es Lau y somos los Cresposos. Ay, tan lindo. Yo no voy a hacer tanto así porque me dijeron que eso no era muy bueno. Ok. Eso para las embarazadas. Hoy ¿de qué vamos a estar hablando en este segundo capítulo? Bueno, vamos a continuar con la historia que traíamos. Primero les hablamos en el capítulo anterior acerca de esa idea de que no queríamos ser papás y cómo empezó ese cambio y esa transformación que Dios hizo en nuestro corazón a través de Sí hay camino, ese programa o esas enseñanzas, esa serie de enseñanzas que hicieron en la iglesia, ese proyecto tan bonito acerca de la familia, acerca de cómo se ve o para Dios cómo debe ser la familia según la palabra de Dios, ¿cierto? Según las escrituras, según la Biblia. Y bueno, esa transformación que Dios hizo ahí, entonces vamos a continuar con esta historia, este proceso tan hermoso y nada, así vamos a seguir. ¿Es posible construir familias sólidas en el mundo de hoy? Nosotros creemos que sí, cuando Dios es el fundamento. Yo soy Felo Y yo soy Lao, y somos los Cresposos y te damos la bienvenida a nuestro Cres Podcast. un espacio real para compartir experiencias, risas y aprendizajes sobre la vida en el hogar. Ponte cómodo porque aquí hablaremos de Dios, parejas y familia a la luz de principios eternos. Comencemos. Bueno, entonces, en el capítulo anterior, y si usted no ha escuchado o no ha visto el capítulo anterior, lo invitamos a que no se lo pierda porque hablamos de temas muy, muy lindos, como lo decía mi esposa hace un momento. em, Hablamos de esa sanidad que hubo en nuestros corazones frente a la paternidad. Y hoy vamos a hablar de Y la y maternidad. la Bueno, maternidad. cuando decimos paternidad, estamos tratando de cerrar todo, estamos tratando como de utilizar una palabra para cerrar de una vez paternidad, maternidad, sino que sabemos que hay gente que tiene un conflicto como con eso, que le gusta eh, niños y niñas, adultos y adultas, no. En fin. Entonces, cuando decimos paternidad, nos estamos refiriendo a la paternidad y a la maternidad. Ajá. ¿Listo? Listo. Y hoy, pues vamos entonces a entrar en materia y contarles esos milagros que hemos podido ver en estos procesos de la llegada de una nueva habitante a la Crespo House, de la llegada de nuestra Crespi hija, que a estos momentos ya sabemos que es una Crespi hija, que es una princesa de nombre Eden, ¿sí? Entonces hoy les vamos a empezar a contar. Entonces, ¿qué tal si les contamos hoy cómo nos enteramos que estábamos embarazados? Ahí me parece súper bien. Bueno, pero primero pues hay que finalizar con ese tema. Se termina como esta serie de Si hay camino, que fue más de un año, Sí. fue realmente más de un año en el que hubo este trabajo tan bonito acerca de la familia y todo esto, y de cómo es el rol aún, no solo de papá, mamá, no era como solo así, sino como el rol de un esposo, el rol de una esposa en una familia, eso también es muy importante, porque como les hablábamos aún en el capítulo anterior, este mundo, sus nuevas enseñanzas, tradiciones, la cultura que está intentando introducirnos, ha desvirtuado mucho los roles que deberíamos tener acorde a lo que Dios quiere y lo que Dios planeó para nosotros los seres humanos, ¿cierto? Totalmente de Entonces, acuerdo. fue muy bonito porque también es reestablecer, hacer como un reinicio para volver al origen de lo que Dios quiere que, cómo sea la familia, cómo son los roles, em, cuáles son también ¿cómo se dice? Cuáles son como las responsabilidades de cada persona en una familia, aún también de los hijos, por supuesto, pero cuál es el esposo que Dios quiere en una familia, cuál es la esposa que Dios quiere en una familia, porque hemos, de hecho, intercambiado mucho de esos roles
Y bueno, entonces estos temas de feminismo, de machismo, de todas estas cosas, hemos desdibujado la idea original. Entonces, bueno, aprendimos demasiado y Dios mudó entonces nuestro corazón respecto también a los hijos en medio de eso y reorganizó esa estructura de, o ese orden más bien, que estructura ese orden del que quería ver de nosotros como familia y como esposos, en el caso de este que esposito, y como esposa en mi caso, ¿cierto? Entonces, muy bonito. Y bueno, ahí ya aprendimos, fue muy lindo, empezamos a hablar de temas de familia. No, no se me olvida que una vez en medio de las enseñanzas, en una de esas aplicaciones, el pastor nos llamó de la nada. De hecho, voy a buscar si encuentro el clip O el de esa pastor, enseñanza. eso. Porque nos cogieron a quemarropa, nos dijeron como, muchachos, el pastor les manda a decir que si hoy le pueden ayudar en la aplicación. Y claro, como uno está preparado y listo para Para toda todo. buena obra, sin saber qué iba a suceder, nosotros dijimos, sí, hágale, Sí, nosotros vamos. claro. Pues pensábamos que era, no sé, que aprendieran hoy. Ajá. Ah, tal cosa, ¿cierto? Pues como que así podían verse a veces las aplicaciones. O ¿qué dijo el Cana? Ana, no sé qué. Entonces, claro, hoy, ¿en qué capítulos? Estábamos listos. Y hoy esa aplicación fue muy profunda. Muy intencional de Sí, parte de Dios, diría sí, yo. fue muy intencional y recuerdo que nos subieron pues allá al púlpito normal, nosotros también, yo ya tenía listo dónde iba a responder, que qué pasaje de la Biblia y toda la cuestión. Y las preguntas no eran así, eran unas preguntas mucho más profundas, eh, Un tanto eran personales más personales que habíamos aprendido en ese tiempo, en el en el transcurso de la serie. transcurso, aunque íbamos como por mitad de Ajá. serie, pero ya nosotros estábamos pues quebrantaditos como pollitos ya y, y recuerdo que incluso en una de esas respuestas yo no pude continuar, pues no pude como hablar porque me quebré. Recuerdo que me quebré porque había sido como tanto, tanto, y vuelvo y lo recuerdo porque me da como muchas ganas de llorar. Había sido como tanto lo recibido en ese tiempo de parte del Señor, saber que uno también a veces es como tan necio. Bueno, sí, como tantas cosas, pero ver ese amor de Dios, yo recuerdo que me quebré, mi esposito llega a decir otra vez la palabra que no puedo. Sé que me ayudó pues como a terminar, fue un tiempo muy lindo, de hecho la iglesia hasta oró por nosotros, se convirtió en algo súper hermoso y nosotros dijimos, qué lindo Señor, porque con Dios, aunque no se había acabado la serie en la iglesia, sí fue como que para nosotros era como un poco un tipo de graduación Sí, un parteaguas, como sí, como que había habido, un antes y un entendido, se después. había habido un antes y un después frente a ese tema. Y para nosotros fue como, uy, Señor, qué lindo, gracias, porque aún nos muestras que tú estás en medio de todo esto y que eres tú, Señor, el que hiciste que esa transformación. Nos habíamos dado cuenta, aunque ya lo sabíamos, pero fue como un momento como para decir, no va a pasar desapercibido este momento para mostrarles que es que yo ya transformé su corazón frente a eso y ya les hablé y ustedes me han escuchado, me han entendido y aún en medio de eso también hubo perdón de parte del Señor hacia nosotros por, como les digo, también tanta negligencia frente a varias cosas, también decir esto de acepto tu voluntad, Señor, pero tengo reservas en mi corazón. Entonces fue como muy lindo saberse uno perdonado, amado, consentido, restaurado por Dios. Que siempre, cuando el Señor nos pasa por procesos, no es solo para, ay, te voy a dar un castigo, te voy a Ujú. pasar por esta situación, porque es que tú hiciste, porque tú dijiste, no. Siempre esos desafíos, esos procesos tienden a ir hacia una restauración, hacia algo bonito que hace el Señor finalmente en nosotros. Sí, el Señor es muy intencional y con todo tiene propósito. Muchas veces el ser humano se cuestiona o nos cuestionamos acerca de por qué esto, por qué aquello, y no nos preguntamos el para qué de esto o el para qué de aquello, ¿cierto? Entonces es lindo como ver cómo Dios más bien tiene control de absolutamente todas las cosas y todo lo usa para bien. Ujú. Bueno, entonces cuando ya fue finalizando eso, nosotros empezamos a hablar un poco más abiertamente de familia, tampoco era como un tema de que nosotros nos veíamos ya en embarazo o algo Ujú. así, pues no.
realmente no, pero sí fue como ya éramos más abiertos a la Sí, idea. cuando volvían esas conversaciones, comillas, incómodas que es necesario tener en pareja. Es muy importante tener conversaciones incómodas. eh, Llegábamos a hablar de este tema de, vení, cierto que estamos experimentando sanidad en nuestros corazones y estamos más abiertos a la paternidad. Y la respuesta mutua fue sí. Y como decía la Cresposita, no era un hecho como de que ya íbamos a salir corriendo a hacer la tarea, ¿cierto? Como a tener un hijo ya por el afán de hay que tener hijos, pero sí era una idea que ya no solamente estaba en la cabeza, sino que empezaba a bajar al corazón, que hay aquí como que 30 centímetros. Pero qué difícil es también a veces bajar lo que aprendemos a realmente ponerlo por obra, que es a lo que Dios nos llama con muchas cosas de la vida y poner por obra la palabra también a veces nos cuesta y somos tercos y por más que Dios haya hablado, a veces seguimos con la terquedad o con la obstinación de decir, no, sé que me hablaste, pero todavía no, dame una esperita. Ay, se movió. Entonces, bueno, en medio de tener esas conversaciones, ya pasó de ser como un tema que no podíamos tocar a ser un tema que con Recurrente. recurrencia, ajá, em, conversábamos o mencionábamos y decíamos como que, bueno, sí, Está la ¿por posibilidad. qué no ser papás? Y también en términos médicos, que empecemos por ese milagro que me iba a saltar ahí, pasó algo pues como muy tremendo y fue que cuando ya había una sanidad en nuestros corazones, cuando ya había también una determinación a, listo, seamos papás, trato hecho, aparece. Cuando Dios quiera. Ajá, cuando Dios quiera, sí, total. Y obviamente organizando algunas cosas de nuestra vida en términos económicos, en términos de familia, ¿cierto? Cuando tomamos esa determinación, mi esposa, como les contábamos en el capítulo anterior, por temas de el método de planificación que usábamos, empezó a tener unos dolores muy fuertes en su abdomen y pues decidimos consultar al médico. Cuando consultamos al médico, pues la remiten donde un ginecólogo, el ginecólogo le remite hacerse unos exámenes, Bueno, ¿cierto? pero yo ya me había quitado, Ah, bueno, sí. previamente yo me había quitado yo El tenía dispositivo. un dispositivo, eh, y yo ya me lo había quitado, pero porque también me trajo, pues me enfermó muchísimo, Ujú. ¿cierto? Me enfermó mucho y listo, yo ya me sentía en términos generales sana. Y ya había pasado un poco más de un año de que yo ya me había quitado el dispositivo, ¿cierto? Em, y ahí fue donde empezaron estos dolores nuevamente y se suponía que ya no debería como estar ahí porque ya me ha quitado el dispositivo, porque ya había Usamos otro. como un control también frente a lo que me había parecido como un tema de quistes, miomas. Las niñas sabrán en especiales y los Ujú. niños deberían informarse. Deberíamos estar un poco Los más niños informados. pensé no de menores, sino los hombres deberían también informarse frente a eso, frente a la salud de nosotras las mujeres, que es muy tremendo con ese tema de los métodos anticonceptivos. A veces no es solo como que hasta ahí que previene simplemente el no tener hijos, sino muchas otras cosas que a algunas les puede ir súper bien con unos, Ujú. a otras les va mal con el mismo que esta tuvo, etcétera, ¿cierto? Y que hay Entonces, métodos, pues dentro de todo más más invasivos que otros. invasivos que otros, entonces también tener cuidado con eso. Y bueno, y yo ya me empezaron esos dolores muy fuertes y como que, ay, no, tenemos que ver qué es lo que está pasando, porque como ya previamente también me habían encontrado mioma y quiste, entonces íbamos a ver como si de pronto era eso, que era que se había de pronto multiplicado, porque eso puede pasar, o se había crecido, entonces era como revisarme esa parte. Ujú. Entonces, bueno, empezamos nuevamente los controles médicos y en medio de esos exámenes, de esos ires y venires, sale el resultado de ese examen que estaba mencionando antes de ese paréntesis. Y el resultado sale con que mi esposa tenía una condición congénita
en su útero, algo que es literalmente uno en un millón, algo así como un unicornio. Imagínense, sí, y eso fue como en ese momento de la vida, fue algo como muy duro, porque, muchachos, vamos a hacer el recuento. Nos ennoviamos y nos casamos bajo el ideal de no ser papás. Yo Listo, hago el duelo. el negro hace mi esposo, mi cresposo hace el duelo y listo, todo eso, no vamos a ser papás, perfecto, vamos bien en la vida. Llega una temporada donde entonces el Señor mueve nuestro corazón frente a esa perspectiva, lo cambia todo, ahora sí lo aceptamos, ahora sí lo pensamos, así sea para un futuro, pues ya lo concebimos en nuestra mente y ya nos vemos como una familia de más de dos, ¿cierto? Y viene y aparece algo donde me dicen, la verdad, las probabilidades son muy bajas. Tienes una condición y si de pronto quedas, de hecho que también a unos profesionales de la salud horribles, Desafortunadamente, lamentablemente también hay gente que no sé si es que no tiene vocación, empatía, etcétera, pero fueron como muy, nos alarmaron también toscos, de mi digamos físico, que pero eran fueron muy toscos, toscos. toscos. Nos dieron, primero no tienen posibilidades y si las tienen, probablemente tengan, yo creo que esa es otra palabra que no se puede decir, o sí, pues no sé, pues tengan como mucho, digámosle si algo, no sé, Bueno, haya que un no, parto que no llegue a que término. no llegue a término. Ujú. Y si se llega como tal a gestar, va a ser un parto prematuro. Entonces, todo lo terrible del mundo. Entonces, que no me haga ilusiones. Sí, gente demasiado tosca en esto. Y uno ya, entonces, imagínense, vamos, que ya no tanto queríamos para ahora, pero sí ya nos veíamos como una familia y sale que ya no se puede. Fue como algo irónico realmente, fue algo como así que ahora nos cambia Dios la perspectiva a que sí, y ya ahora vienen y nos sale con que ya no se puede. Aunque debo confesar, y pues igual lo he hablado con mi esposa, que para mí fue también obvia, entendía el dolor que estaba atravesando y la acompañé a transitar ese proceso, pero como yo ya había hecho un duelo frente a la paternidad, yo decía, Dios, contigo y con mi esposa, con hijos o sin hijos. Para mí, digamos que fue fuerte encontrarme con esa realidad de que mi esposa estuviera sufriendo en términos médicos de eso que se había encontrado, que era una condición, yo creo que no hemos dicho qué es, ¿No? era una condición de útero bicorne, pues les dijimos que era como muy único y es que normalmente la posición del útero es algo como así, Yo lo digo como una copa. ajá, espéreme, bueno, no sé dónde se ve mejor, digamos que aquí, ¿cierto? Entonces, eso, Ahí. aquí se ve súper bien. Entonces, el útero en su parte superior es de esta forma y el de mi esposa, Es como un corazón. ajá, Tiene una abertura. Tiene aquí como una abertura. Entonces generaba en vez de una sola cavidad uterina, dos cavidades uterinas. ujú, Entonces no había como el espacio suficiente para que bebé estuviera ahí. De hecho, hace poco también un especialista materno-fetal nos explicaba que, de hecho, la concepción es de lo más es de lo difícil. más complejo. Y tal vez nos pensamos como, con razón, yo me había quitado el método anticonceptivo, ya llevamos más de un año y medio sin yo cuidarme, Ajá, pues pues durante un sin tiempo, tener el ajá, dispositivo. porque durante un tiempo sí tuvimos igual cuidado o Ujú. planificamos de otra De forma otra con forma, preservativo, sí. pero, Pero ese, digamos, puede haber menos, y había ajá, momentos donde no, ajá, pero realmente igual nosotros como esposos podemos hablar, ¿no es sí, cierto? sí, sí. Abiertamente y estamos con un público que lo entiende. Entonces, a veces no. Y nosotros decíamos, ve, tan curioso, porque en medio de eso nunca hemos quedado en embarazo. Pues, Ujú. como que no, y ya había pasado más de un año. Claro, entonces esto fue, ahora simplemente, ahora todo tenía sentido porque tal vez nunca habíamos quedado en embarazo. Y no porque lo estuviéramos buscando, sino que simplemente no había no se daba como esa gestación, Ujú. por lo mismo, por esta condición del útero. Pero Ah, eso lo vinimos a saber ahorita y fue algo ajá. con lo que yo nací y nunca lo había visto. Yo me había hecho este tipo de exámenes antes y nunca me habían visto como esa condición. Pero bueno, este era el momento de Dios, ¿cierto? Total, y justo a eso quería llegar porque digamos que
si lo vemos solo desde una posición humana o desde lo que nosotros sentíamos o atravesábamos en ese momento, viendo solamente como esa porción de la historia, pues fue difícil. Ujú. Pero ahora que lo vemos desde poder contarlo y compartirlo con la Crest People, es decir, gloria a Dios, porque Él usó eso para glorificarse y para que su Claro. nombre fuera exaltado de tal manera de que muchos de los especialistas, de los médicos que se han encontrado con esta historia, es como que el Dios que ustedes tienen es un Dios real. Sí, porque, es darnos cuenta que él está haciendo también cosas muy poco probables, ¿cierto? Que él se ha glorificado de una manera muy especial y este es apenas el comienzo de también de toda esta historia, de todos estos milagros, porque pues ustedes saben que gracias a Dios estamos en embarazo, ¿cierto? Pero todo lo que ha pasado en este tiempo es tremendo, entendiendo que me dijeron prácticamente, nos dijeron, no, la verdad, las probabilidades son Mm, muy bajitas y si llega a pasar, pailas, sí, es yuca. muy complejo. Va a ser muy complejo, de hecho yo tengo registrado que tengo, mi embarazo fue ahí mismo puesto como de Alto alto riesgo. riesgo por el tema del útero y todo, y entonces el acabose y también llegó ese miedo como de, Ujú. listo, ya concebimos, pero nos decían los médicos, pero como quien dice, no se ilusione, porque eso no va para largo, ¿cierto? Entonces, bueno, gloria a Dios por todo lo que está haciendo y debemos seguir Nosotros dijimos que les íbamos a contar en este capítulo, pero yo creo que no vamos a alcanzar con lo que ya de, nos de, tratamos. de cómo nos enteramos que estábamos embarazados, pero va a quedar para el próximo capítulo y les contamos parte de ese milagro que tal vez estábamos obviando un poquito, pues como aquí en la conversación, de esa sanidad, bueno, me estoy adelantando en la historia también, haciendo spoiler de los próximos capítulos, pero es lindo ver cómo Dios ha obrado aún en esos términos médicos y para ir cerrando también, pues como este capítulo, la reflexión un poco es, muchas veces queremos pasar por el fuego y ver cómo Dios está con nosotros en medio del fuego sin ir al fuego. Ajá. Creemos en ese Dios que, como dice la palabra, que cuando pasen por el fuego no se quemarán, que cuando pasen por el agua no se ahogarán, pero no queremos estar en el fuego ni en el agua, ¿cierto? Queremos evitar esos desafíos, queremos evitar esas situaciones que nos ponen la fe a prueba, porque nos ponen la fe a prueba. em, y bueno, Dios sabe cómo glorificarse y muchas veces necesitamos entrar a ese fuego, necesitamos entrar a ese agua para que podamos ver su poder, su gloria y para darnos cuenta que el Señor siempre está con nosotros, que Él es todopoderoso y que Él obra conforme a su voluntad. Y es en momentos también tan cruciales como estos, como les decíamos, no entendíamos como ahora, ¿por qué salir este tema ahora cuando ya sí queremos o cuando ya sí? Y tú nos dices que no, Señor, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es esto? No tiene sentido, pero en la magnitud, en la soberanía, en la providencia de Dios sí hay un sentido. Y siempre es exaltar su nombre, glorificarlo y el mostrar su poder y su grandeza. Así que, bueno, Crest People, gracias por acompañarnos en este segundo capítulo. Muchas gracias a quienes se toman el tiempo de vernos, también a aquellos quienes se toman el tiempo de escucharnos. Así que nos vemos en el próximo capítulo Si Dios quiere. de este Crece Podcast, si Dios quiere. Eso. Chao. Dios los bendiga.